Para la persona que me ha preguntado, hoy es una clase, hoy no hay clase teórica, hoy vamos a hacer unos ejercicios extras del último tema, que son particularmente lo que son ciclos termodinámicos. Son ejercicios cortos, eh, y esta semana tienen más ejercicios en las clases prácticas, o sea que lo que es teoría, lo que es el dictado de teoría, está terminado. O sea, no es que yo voy a dar una clase y enseguida viene el profesor de teoría o la profesora, no sé quién estaba en este horario, sino que directamente yo presento la pantalla, les muestro un par de ejercicios que la verdad son bastante cortos, y luego de eso ya vamos, eh, se quedan a consulta si quieren, o algunas dudas que tengan puntuales, y ya con eso terminaríamos lo que serían las clases teóricas, aunque hoy no es teoría. Y recuerde que hay clases prácticas esta semana para poder afianzar, digamos, todos los conocimientos que tienen que ver con procesos termodinámicos. Otra novedad, aprovechando que ya tengo bastante gente, ya somos como 60, otra novedad es que hay un formulario para inscribirse para rendir el parcial. Está en fase virtual, no dejen de hacerlo, es sencillo, solo tienen que poner su nombre, su apellido, nombre y su DNI, son 3 campos, y listo. No lo llenen si no van a rendir, y no lo llenen 2 veces, llenenlo una sola vez si es que están por rendir la prueba parcial. ¿Estamos? No sé cómo es la configuración de este Zoom, pero ustedes pueden abrir el micrófono cuando quieran, entiendo, ¿verdad? Porque algunos chicos me han contestado. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto, dale. ¿Hasta qué temas van en el parcial? Ya se va a publicar eso. Ya oficialmente van a, van a publicarlo a los temas en el parcial. ¿Sí? Profe, buen día. Buen Disculpe, día. quería preguntarle si para el parcial ya se sabe en qué anfiteatro vamos a rendir y todo eso. Eh, ¿Dónde estás? Zoom. Sí, no sé quién me ha hablado, Santiago, aquí ha quedado prendida acá tu letrita. Santiago, ¿sos Sí, sí, vos? sí, sí. Santiago, sí, ya se sabe, pero lo estamos por publicar en unas horitas, no te preocupes. Sí, Ah, bien, 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 ya se bien. sabe turno, horario, día y anfiteatro. Estamos Ah, bien. ajustando unos mensajes en fase virtual, y yo no te quiero mentir, pero yo creo que hoy al mediodía ya tenés esa información. ¿Sí? Bien, bien, bien. Hay que llevar Bien. también esa declaración, no sé qué. Eh, Mira, ahí ya todos los que me están preguntando ustedes se lo estoy pasando a, a los profesores para que publiquen todo eso, ¿ah? Profe, ¿van a aumentar los horarios de consulta? Ya te contesto. Alguien me habla que acá aparece una fotito, pero no sé si aparece. Ah, acá, Rocío. Rocío, sí. Sí, sí, se aumentan los horarios de consulta. Van a haber algunas consultas presenciales en la facultad extra y consultas virtuales extras. No van a ser muchas porque el parcial de ustedes creo que es el martes 23, a ver si yo mal no recuerdo, Sí, 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 sí. el Martes martes. cae. y lamentablemente hay este feriado, ¿sí? Así que las consultas extra que se están por agregar no son muchas porque tenés el fin de semana, el lunes que es feriado, y cuanto mucho se están por pulir o agregar algunas consultas el día martes a la mañana, pero nada más.
Así que aprovechen estas semanas de consultas para sacarse sus dudas. O sea, no estén pensando que el día martes van a haber miles de profesores en consulta, porque no, cada uno tiene otras responsabilidades, ¿estamos? Así que aprovechen las consultas de esta semana, porque solo es esta semana o el día lunes, martes a la mañana, que no va a haber un exceso de gente. Siempre pasa, no creo que pase ahora porque hay mucha virtualidad, pero siempre cuando tomamos parcial en la presencialidad, dejan la consulta para el último día, llegan a la consulta y hay, no sé, 70 personas queriendo preguntar y 2 profesores, y ahí se complica. Así que vayan matando las dudas en esta semana. Bueno, Profe, diga. una consulta. Si póngale, si rindo o no el parcial, ¿afecta al laboratorio? ¿Cómo? Perdón. Si rindo el parcial, el integral, si afecta o no al laboratorio, digo, si no lo rindo. ¿Qué sería si afecta? ¿A qué le llamas si afecta? En el sentido, si póngale que si no rindo, podría regularizar igual el laboratorio, digamos. ¿Vos sos de ingeniería? Sí. No sé si no has entendido bien ahí tu plan de estudio, pero el laboratorio no es una materia independiente de Física 2, es parte de Física 2. Ujú. O sea, vos para regularizar Física 2 Sí, tienes que aprobar nuestros integrales, nuestro sí, en el sentido de nosotros que nos ves como cátedra de física sí, sí. experimental, y lo que el laboratorio te exija. Con esas Bien. 2 cosas, el laboratorio a nosotros nos informa el estado de cada uno y después lo mezclamos con nuestras integrales, y recién ahí tenés gente que está regular o no en Física 2. ¿Me entendés? O sea que tu frase, si podés regularizar el laboratorio, esa no estuvo muy bien dicha. ¿Me explico? Sí, sí. Disculpe, Bien. profe. Ahora, no, por favor, no hay problema, es para aclarar por las dudas y para el que quiera escuchar. De todos modos, lo que vos me estás preguntando es, sí, vos podrías rendir tu laboratorio y aclarar tu laboratorio, y acordate que vos tenés con nosotros una recuperación. O sea que si te va mal, digamos, si no te presentás o si te va mal, y podés rendirlo del laboratorio y después terminar con nosotros la recuperación del integral. ¿Me explico? Y ahí ya cerrar tu regularidad. Listo, profe, muchas gracias. Dale. Respondiendo a algunas preguntas que están escribiendo en el chat, ¿hasta qué temas van en el parcial? Van todos los temas hasta entropía, que es procesos termodinámicos. Hasta ahí va, el segundo principio, la termodinámica. La persona que ha preguntado era Lourdes, espero que estés ahí. Va hasta segundo principio de la termodinámica, lo que vulgarmente los alumnos le llaman entropía. Melissa, ¿cuándo sería la recuperación? Todo eso ya se va a publicar mejor ahí en el Facet virtual, ¿sí? Por el momento, ya seguro, la prueba parcial el día martes 23 a la tarde, ¿sí? Martes 23 a la tarde, en horarios, anfiteatros y apellidos y distribución por apellidos, que se está por publicar en no más de 2 horas, por ella se va a publicar. ¿Estamos? Bueno, creo que ya tenemos quórum suficiente, ya son las 10:10. Yo voy a presentar pantalla, vamos a ver un par de ejercicios. Una vez que trabajemos los ejercicios, después ya nos quedamos un ratito si quieren a consulta, o si no hay, digamos, ninguna pregunta puntual o nada por el estilo, ya los desocupo, porque realmente es una clase como extra en la semana, es un plus, así que no estaría atando ningún horario
condicionante, digamos. Profesor de licenciatura en matemática, ¿podría cursar física experimental 2 el año que viene si desapruebo este parcial? Si vos desapruebas este parcial, tenés una recuperación, Melissa. Y si desaprobás esa recuperación, tendrías que ver cuáles son los requisitos de correlatividad que te exige física experimental 2, que yo no lo recuerdo en este momento. Eso lo tiene tu plan de estudio y ahí te dirá si te va a poder inscribir o no en el SIU. Así que hasta ahí llega mi respuesta, Melissa. Si desaprobás esta prueba integral, tenés la recuperación. Por las dudas te lo paso en limpio el mensaje. Y si luego de esa recuperación te va mal, o te va bien con nosotros. Pero vos sos de licenciatura en matemáticas, no he dicho nada. Si luego de esa recuperación te va mal, ya ahí no has aprobado, digamos, ya la física experimental 1, que es tu materia. Entonces ahí ya tendrías que ver la correlatividad que tiene de física experimental 2. Hola, profe, van a subir la resolución de la autoevaluación, me dice Juliano. Está subida. Si yo no estoy equivocado, si has rendido la prueba, si la has rendido a la prueba, la verías a la resolución. Si no la has rendido, no la puedes ver. No hay otra recuperación, dice Melissa. No, que yo sepa, no. Hasta el momento no. La única recuperación es, o sea, tenés el 23, el integral, y una recuperación más de ese integral. ¿Se entiende, Melissa? No hay otra recuperación conocida hasta este momento, ni creo que la haya. Así que no especulen con eso. Bueno, estamos entonces. Si no rendimos el parcial ahora, ¿tenemos derecho a recuperación? No te escuché, David. Si no rendimos, si no el parcial de ahora, ¿tengo derecho a recuperación? Se escucha medio entrecortado, pero creo que ya he respondido esto. Si vos no te presentas a rendir ahora, no hay problema. Puedes presentarte en la recuperación, pero es tu última oportunidad. ¿Esa es tu pregunta, David? Bien, está perfecto. O sea, no es que porque no te presentes ahora después tenés 2 chances más, no. No te quieres presentar ahora, no te presentes, después te presentas a la recuperación, pero es la última chance. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya empezamos con el trabajito práctico. En un segundito. Hace mucho que no uso el Zoom, así que ¿dónde está acá compartir? Que lo abra el trabajo. ¿Me confirman si ahí ven un PowerPoint? Sí, se ve. Bueno, y avanza. Sí, avanza, ¿no es cierto? Bueno, chicos, tal como he prometido, vamos a ver unos ejercicios. Estos ejercicios son de procesos termodinámicos. En particular, los 2 ejercicios de hoy son ciclos. Le llamamos ciclos a una sucesión de procesos que hace un gas ideal. Vamos a trabajar solo con ciclos de gases ideales. Y se llama ciclo porque parte el gas de un estado conocido, se mueve haciendo algunos procesos, pero siempre retorna
al estado inicial, para llamarle de alguna manera, aunque siendo el ciclo no hay ningún inicio, porque es un ciclo, pero retorna al punto o al estado al cual uno le ha llamado el punto de arranque o el punto de inicio, ¿sí? En particular, vamos a recordar rápidamente algunas cositas, a ver si puedo... Ahí ven el punterito láser, sí, ¿no es cierto? Vamos a recordar algunas cositas. Esperen cómo hago para minimizar esto. Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno, les quiero recordar algunas cosas. Una breve introducción teórica. Acá tenemos un diagrama presión-volumen. Es un diagrama clásico que se usa muchísimo para procesos termodinámicos y para ciclos también. Acá estamos en presencia de un ciclo que hace un recorrido en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, en el sentido en el que se está moviendo el puntero láser. Vamos a imaginar que empieza en el punto A, donde tenemos un estado. Ese estado está caracterizado por una presión A, un volumen A y una temperatura correspondiente al punto A, que es esta isoterma roja que tenemos acá. Como este es un ciclo especial donde en particular nos interesan solo dos temperaturas, le vamos a llamar a esta la temperatura alta, que es la isoterma esta roja, y hay otra temperatura aquí abajo que le vamos a llamar la isoterma de temperatura baja. Entonces, este ciclo es conocido mundialmente y en la teoría como un ciclo de Carnot, y es un ciclo formado por dos adiabatas y dos isotermas. Después pueden leer en la teoría por qué es tan famoso este ciclo de Carnot, pero como pueden ver, hay una primera expansión del gas, llamamos expansión porque pasa de un volumen A a un volumen D que es más grande, este es el punto D. Esa expansión se da por una curva llamada adiabata. Las adiabatas tienen mayor pendiente que las isotermas. Ahí pueden ver la isoterma roja y la isoterma azul, pero la adiabata baja con mayor pendiente que las isotermas. Luego de ese proceso adiabático, llegamos al punto D. Es interesante recordar que un proceso adiabático es un proceso que no manifiesta intercambio de energía en el formato de calor, Q. O sea, podemos asegurar que en este proceso de A a D, el calor intercambiado por la sustancia de trabajo que está ahí adentro de esta máquina térmica es cero. Sí hay trabajo porque hay una expansión, pero no hay calor en esta parte en juego. Luego el gas tiene una expansión del punto D al punto C que va recorriendo por una isoterma, por lo tanto se llama una expansión isotérmica, es lo que se conoce como una expansión isotérmica. Salimos del punto D, llegamos al punto C, y obviamente si hay una expansión isotérmica, acá hay un trabajo que hace el gas por expandirse, pero como se expande y pierde energía en forma de trabajo, pero mantiene su temperatura, o lo que es lo mismo, mantiene su energía interna, indiscutiblemente tiene que haber entrado a esa sustancia de trabajo, tiene que haber entrado calor. Repito esta frase porque es interesante. Como el gas mantiene su temperatura, o sea, mantiene su energía interna, pero se expande, y expandirse para un gas implica perder energía en forma de trabajo, la respuesta es ¿cómo hace un gas para perder energía en forma de trabajo pero mantener su energía interna? La respuesta es muy sencilla, tiene que absorber otro formato de energía, y ese formato de energía que absorbe es calor. Acá le va a resultar un poco extraño, le hemos llamado calor frío, pero se refiere calor del foco frío. El foco frío es porque acá hay dos focos, uno que está a temperatura baja y uno que está a temperatura alta. Entonces ese foco frío es el que está a temperatura baja. Y le vamos a llamar foco caliente a ese reservorio grande, que puede ser, ya vamos a ver algún ejemplo en un aire acondicionado, por ejemplo, puede ser San Miguel de Tucumán, y le llamamos foco caliente. Si esto funciona como un refrigerador, que acá lo vamos a leer enseguidita,
esto sería su habitación, que quiere estar fría a una temperatura baja. Esto sería el medio ambiente de Tucumán, que tiene una temperatura alta, por inventar valores en Celsius. Esto puede ser, no sé, 18 grados Celsius, y esto puede ser 40, un día de veranito en Tucumán. Y esa temperatura alta está asociada a un foco o reservorio caliente, que sería San Miguel de Tucumán. Y esta temperatura baja está asociada a un foco o reservorio frío, que sería su habitación. Entonces, en esta expansión isotérmica, la sustancia de trabajo, que es la que mueve esta máquina térmica, recibe calor. Luego, este ciclo de Carnot sigue con una adiabata, distinta a esta, otra adiabata, hasta el punto B, llegando a otro volumen llamado volumen B. Acá no hay intercambio de calor, pero sí hay una compresión del gas. Por lo tanto, hay una absorción de energía en forma de trabajo por el gas. Recuerden que por una cuestión de signo del primer principio de la termodinámica, esto es un trabajo negativo, porque hay una compresión desde volumen C hasta volumen B, y acá no hay intercambio de calor. Y finalmente tenemos otra compresión del punto B al punto A, que se da a lo largo de una temperatura constante. Acá hay un trabajo hecho sobre el gas por el medio ambiente, por eso el trabajo es negativo en esta parte, y acá el mismo razonamiento similar al que hemos hecho aquí abajo. ¿Cómo es posible que un gas se mueva de B hasta A por una isoterma, manteniendo su energía interna, pero ganando energía que le hace el medio ambiente apretándolo en forma de trabajo? Gana energía en forma de trabajo. Entonces, ¿cómo es posible que el gas gane energía en forma de trabajo al ser apretado, pero mantenga su energía interna, porque está en una isoterma, y acuérdense que la energía interna depende solo de la temperatura y la cantidad de sustancia, Haciéndole y perder energía por es algo, creando haciéndolo, calor. exactamente, ustedes lo están diciendo. Chicos, perdón, yo no sé cómo se mueven, pero pueden participar, hablar, interrumpir cuando quieran. No los veo, pero sí hablen, el que tenga mic. No sé el chat acá cómo se lee, pareciera que de aquí. Ah, sí, y cómo se cierra de acá. Ahí está. Exactamente, como lo han dicho ustedes, la única respuesta es que el gas entregue calor a algún lado. ¿Y a dónde lo entrega? Al foco caliente que está a la temperatura alta. ¿Estamos? Esto es lo que se conoce como ciclo de Carnot de refrigeración. Ahora vamos a leer este texto junto, pero no va a decir más cosas que la que yo he dicho pausadamente, revisando el proceso. El ciclo sería. Como verán, el ciclo puede empezar acá, acá o acá, puede empezar en cualquier lado, pero bueno, por algún lado hay que empezar. Le hemos llamado punto A y se ve el ciclo como está trabajando invertido, de A a D, de D a C, de B a B, de C a B, y las letras las hemos puesto invertidas justamente para que quede claro que está al revés, sentido antihorario, de un ciclo estándar de Carnot, que es de un motor que va en sentido horario. Bueno, dice así: se puede hacer funcionar una máquina de Carnot en sentido contrario, o sea, como está el dibujo, es decir, sacando o extrayendo calor de un sistema que esté a una temperatura baja. Por ejemplo, sería su habitación, cuando está prendido el aire acondicionado sería su habitación, imaginen unos 18 grados Celsius, extrayendo calor desde su habitación, y para poder extraer ese calor, dicen la termodinámica, que yo necesito gastar un trabajo de un agente externo. Y ese es el motor de su aire acondicionado. O sea, yo puedo sacar calor de mi habitación y entregárselo a Tucumán con un trabajo que lo tengo que gastar con un motor o compresor de mi aire acondicionado. Esto es bastante obvio porque todo el mundo sabe que el calor naturalmente no sale de los lugares frescos hacia los lugares cálidos, sino justo al revés. Las cosas frías se calientan y las cosas calientes se enfrían, pero acá yo tengo que meter un trabajo, gastar un trabajo, comprar un trabajo EDET a la empresa de compañía eléctrica para poder mover el calor desde un lugar frío a un lugar caliente. Entonces,
este calor que yo voy a sacar de mi habitación fresca, lo voy a hacer gastando un trabajo. Y la suma de toda esta energía, el calor que saqué más el trabajo que le pagué a Edet, se la voy a entregar al medio ambiente, ¿sí? Voy a entregar esa suma de energía en forma de calor y trabajo al medio ambiente. Dicho esquemáticamente, este calor que absorbe el gas aquí, más toda esta área que es el trabajo neto, toda esta área que es el trabajo neto, esta energía del foco frío más toda esta área que es el trabajo neto, es la energía que va a ser entregada a San Miguel de Tucumán en pleno veranito. Entonces yo saco calor de mi habitación, más toda esta energía que le pagué a Edet para hacer funcionar eléctricamente mi compresor del aire acondicionado, y a esas dos energías se la mando a San Miguel de Tucumán. Y esto es bastante obvio porque díganme si no han caminado alguna vez por la calle de Tucumán en alguna casa que tiene un aire acondicionado de eso medio viejo, ventana medio bajitos, y van caminando y les pega todo ese viento caliente. Ustedes están caminando del lado de afuera, ¿verdad? Están caminando por la vereda tucumana y les pega una cantidad de energía, una cantidad de calor que está sacando ese aire acondicionado al medio ambiente. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. buenísimo, buenísimo. Este tipo de proceso se puede usar de dos formas. O sea, este ciclo yo lo puedo usar de dos formas. La forma más clásica es el dispositivo que se usa para enfriar más el sistema frío, o sea, mi habitación. Por ejemplo, mi habitación, o también una heladera, o un refrigerador, o los aire acondicionados funcionan de la forma clásica. O sea, el propósito es enfriar más el sistema frío, ¿sí? Y se llama una máquina frigorífica. Es el nombre que recibe. ¿Qué máquinas frigoríficas conocen ustedes? Una heladera, una cámara refrigeradora, un aire acondicionado, tiene ese propósito. También yo puedo usar este ciclo, como es obvio, para calentar más algo que quiera calentar. O sea, dicho de otra manera, en invierno yo puedo, no lo hagan chicos, les va a salir mucho dinero, pero en invierno ustedes podrían invertir el split de su habitación o los aire acondicionados y usarlos como estufa. O sea, calentar más su habitación de un invierno tucumano frío, ganar calor adentro de su casa. Técnicamente es posible, hay que sacar el aire acondicionado, darlo vuelta o invertir las unidades de split interna y externa, y ustedes van a tener lo que se conoce como bomba de calor. El proceso es el mismo, las máquinas son similares o casi idénticas, tecnológicamente son un poquito distintas por cómo operan, pero físicamente idénticas, y eso recibe el nombre de bomba de calor. Una máquina frigorífica será tanto más eficaz, o sea, lo pensemos juntos si quieren, o sea, ¿yo qué quiero lograr? Yo quisiera lograr sacar la máxima cantidad de calor de dónde? De mi habitación, gastando y pagándole lo menos posible a EDET. Acuérdense que EDET saben lo que es, no sé si hay gente de otra provincia, EDET es la compañía de energía eléctrica de Tucumán. Entonces, yo necesitaría sacar el máximo calor de mi habitación para que esté bien fresquita, en lo posible gastando el mínimo trabajo. Eso recibe el nombre de eficiencia, ¿sí? Eficacia, perdón. Entonces, una máquina frigorífica será tanto más eficaz cuanto con menos trabajo del compresor, cuanto más chica se hace esta área, pero más calorías o joule o energía yo le saque a la cámara fría. ¿Sí? Esto sería económicamente lo más rentable. Con poco trabajo, sacar mucho calor del lugar que quiero refrescar. ¿Estamos? Bueno, en definitiva, una máquina frigorífica ideal, que es la que está representada en este proceso. Acuérdense que son procesos ideales, reversibles, cuasi estáticos, lentos, algo que en la tecnología no existe, pero en la teoría sí. Una máquina frigorífica ideal recorrería el mismo ciclo que hemos estudiado para motor de Carnot,
pero lo recorrería en el sentido que está dibujado en este esquema, ¿sí? Sacando calor de un foco frío y entregándoselo a un foco caliente. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, vamos a resolver un problemita, así que vamos a recordar algunas cositas. Le vamos a llamar eficiencia de un frigorífico a lo que hemos estado hablando recién, la relación que va a haber entre que el calor que yo retire del foco frío de mi habitación, ¿sí? Es el calor que yo absorba de la habitación, saque de la habitación, y acá entre paréntesis le puse un cartelito que dice, recuerden que no confundan, por favor, frases, es extraído del foco frío, pero extraído del foco frío significa absorbido por la máquina térmica o por el gas ideal. Por lo tanto, el calor absorbido es positivo. Este de acá, ¿sí? O recuerden el esquema anterior, miren la flechita esta, es como está entrando calor a la máquina, para ponerle nombre a este ciclo máquina. Entonces, ojo al signo, este calor absorbido del foco frío lo recibe la sustancia de trabajo, por lo tanto tiene un signo positivo. Esto tiene un signo positivo. Pero la relación de eficiencia es el cociente entre ese calor y el trabajo neto que yo gasté. El trabajo neto que yo gasté en un ciclo es el área encerrada en el ciclo, pero recuerden que como está el área en sentido antihorario encerrada, en los refrigeradores esa área es negativa, por lo tanto el trabajo es negativo. El signo que recibe el trabajo es negativo en función de los signos del primer principio de la termodinámica. Entonces es el cociente entre ese calor positivo y un trabajo que sería negativo, pero como la eficiencia no tiene signo sino que es positiva, por eso se trabaja con el valor absoluto del trabajo neto acá. ¿Estamos? Entonces recuerden, cuando le hagan un screen de pantalla, al final ya van a aparecer un cartelito de screen, que el calor absorbido es positivo, el trabajo neto es negativo, pero se lo pone con valor absoluto para que me dé exactamente una eficiencia positiva. También tenemos que recordar que aplicando la primera ley de la termodinámica, como es un ciclo, al ser un ciclo, el estado inicial y final de cada ciclo que dé vuelta es el mismo, como es un gas ideal y el estado es el mismo, las temperaturas inicial y final del ciclo son las mismas, por lo tanto la variación de energía interna, como es una función de estado, vale 0, entonces en un ciclo se verifica que el trabajo neto es igual al calor neto. Y en el ciclo que acabamos de ver, solamente teníamos el trabajo neto, que era el área, y teníamos el juego entre dos calores, que era el calor entregado al foco caliente y el calor entregado al foco frío. Quiero que recuerden que el calor entregado al foco caliente, a ver si puedo escribir, quiero que recuerden que el calor entregado al foco caliente tenía signo negativo, ¿sí? Tenía signo negativo. Y además el calor entregado al foco caliente era más grande que el calor entregado al foco frío. Ese calor es más grande que el calor entregado al foco frío. Por lo tanto, voy a trabajar con valores absolutos, valor absoluto, y este no le voy a poner valor absoluto porque el calor absorbido del foco frío es positivo. ¿Sí? Entonces, estas dos cosas son negativas, el trabajo neto y el calor entregado al foco caliente, el calor del foco frío es positivo, pero para poder trabajar con cantidades o con solo tamaños de energías, para decirlo de alguna manera, le hemos puesto los valores absolutos. Dicho mal y pronto, la resta de el tamaño del calor cedido a San Miguel de Tucumán, que es esto, menos el calor absorbido
de mi habitación, que es el foco frío, los tamaños, por eso trabajo con valores absolutos, es lo mismo a la cantidad de energía neta que el compresor de mi aire acondicionado tuvo que gastar, trabajar. ¿Estamos? Bueno, además de esto, además de la definición de eficiencia, de saber que en un ciclo se verifica estos balances de calores y trabajo que son idénticos, de Carnot nosotros sabíamos, o lo tenían en la parte de motor de Carnot, que seguro lo han visto en la teoría, nosotros sabíamos que en Carnot, por eso es tan importante el ciclo de Carnot, existe una relación entre los calores absorbidos del foco frío y esa temperatura del foco frío, que es lo que hemos llamado la temperatura baja. Recuerde que acá las temperaturas están en kelvins, por lo tanto no hace falta, deben estar en Kelvin, esta temperatura alta y la temperatura baja debe estar en Kelvin, y los calores como tienen signos, ahí le hemos puesto, acá hay un pequeño error, perdón. Hay un pequeño error, vamos a corregirlo. Esta barra de valor absoluto no va aquí, y aquí sí va la barra de valor absoluto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perdón, si están ahí atentos. Un pequeño error de a quien le tocaba el valor absoluto. ¿Está claro? Sí, se Recuerden entiende, que profe. el calor tomado del foco frío es positivo, el calor devuelto al foco caliente es negativo, y esta relación de Carnot es válida para valor absoluto del calor entregado al foco caliente sobre temperatura alta. ¿Estamos? Espero que esté claro eso, para que después no haya confusión. Si no, me demoro y tendría que entrar a editarlo al PowerPoint, y creo que no vamos a demorar más. Sí, sí, Bueno, quedó claro. bien, por Aparte, favor. Te escucho. aparte no sería lo mismo porque en la relación del calor-frío con la temperatura baja quedaría positivo y el otro quedaría negativo y pierde el efecto. Exactamente, se rompería la igualdad. Entonces, por favor, si alguien está desatento o en los screens, revisen eso, ya lo corrijo enseguida. Bueno, mezclando estas dos ideas, lo que ocurre en un ciclo de Carnot con hermoso, o sea, para los físicos nos gusta esta hermosa relación que existe entre calores y temperaturas, mezclando estas dos cosas, se llega a que la eficiencia, que era acá voy a borrar para poder ya trabajar, perdón, voy a borrar, pero acuérdense lo del valor absoluto, se llega mezclando esto, que la eficiencia era el calor frío sobre el trabajo neto, y el trabajo neto es esto, y reemplazo acá, y mezclando esto con esta idea de aquí de relaciones entre temperaturas y calores, se llega a una ecuación bastante interesante que solo vale para el ciclo de Carnot. Tengan cuidado, esta última ecuación que está abajo es solo para el ciclo de Carnot, y se llega a una relación que para un ciclo de Carnot trabajando como frigorífico, la eficiencia queda directamente calculable solamente con la temperatura de los focos. Y es temperatura baja, o sea, la temperatura de mi habitación, sería por ejemplo, Samuel, de un aire acondicionado, dividido en la resta o diferencia que hay entre la temperatura alta y la temperatura baja. Recuerden que esto debe ser escrito en kelvins, ¿sí? No vayan a querer cometer el error en el parcial de trabajar en Celsius, porque esta ecuación no es válida para Celsius, ni esta tampoco. Entonces acá iría la temperatura de mi habitación en Kelvin, acá iría la temperatura de Tucumán en Kelvin, acá la de habitación en Kelvin, se hace la resta y se sacaría la eficiencia más grande o mejor que tendría un refrigerador que funcione con un ciclo de Carnot. ¿Estamos? Bueno. Entonces solo con un termómetro, por así decirlo, podés sacar la eficiencia de algo. No hace falta ponerte a ver la energía. Es la eficiencia ideal y además de un motor ideal de Carnot. O sea, es la máxima eficiencia posible que el universo permite. Sí, con un termómetro, yo te regalo un termómetro, vos te vas a medir Tucumán,
medí tu habitación y vos decís, bueno, entre estos dos focos, la maximísima eficiencia que la naturaleza me permite retirar o ganar sería esta. Por eso tiene mucho que ver Carnot con el segundo principio de la termodinámica, porque te dice que nunca va a poder ser la eficiencia total o ideal del calor saliendo solo de tu habitación fresca a Tucumán caliente. ¿Sí? Dicho en otras palabras, cualquier otro motor, o refrigerador en este caso, que vos conectes, compres, así sea la mejor marca de aire acondicionado, te compra, no sé, un Carrier, un Surrey, nunca va a llegar a esta eficiencia. ¿Se entiende? Esta es la ideal. Bueno, diga. Y un ciclo de Carnot es solo teórico, ¿no? No puede Solo teórico, solo tener una... teórico. No existe un Ah, bien, ciclo bien. de Carnot en la naturaleza, porque es un ciclo ideal, cuasi estático, y para dar una vueltita al ciclo demoraríamos, no sé, 1000 años para que sea cuasi estático, y por lo tanto estaba hablando de idealizaciones. Como cualquier máquina reversible ideal, la de Carnot es la más eficiente, pero ninguna máquina reversible ideal existe. Todas son máquinas reales, irreversibles, que son tremendamente ineficientes para lo que la naturaleza nos permitiría. ¿Se entiende más o menos? Ya estoy hablando algo de reversibilidad o Bien, bien. irreversibilidad. Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, vamos al problema que tenemos que resolver. Es bastante rápido y sencillo luego de la explicación de recién. Dice así: el motor de un refrigerador tiene una potencia neta de 20 vatios. Ojo, a no confundirse. No vamos a trabajar con un motor, sino con un refrigerador. O sea, estamos por refrigerar algo. Pero recuerden que todo refrigerador necesita para la parte de trabajo un ¿qué? Un motor. Lo hemos estado hablando recién. O sea, este es el que hace el trabajo para mover calores. La máquina es un refrigerador. Lo que sabemos es que este motor está trabajando a una potencia de 20 watts. O sea, sabemos que ese motor entrega por segundo, cada vez que pasa un segundo, está entregando 20 joules. 20 joules, 20 joules, 20 joules, 20 joules. O sea, en 10 segundos ya hay 200 joules de trabajo que se han hecho. Bueno, acá dice que el compartimiento de congelación, o sea, el frío, la heladera, el freezer, va a estar a 270 Kelvin. Este va a ser el foco frío. Esta va a ser la temperatura baja de nuestro ciclo de Carnot, o de nuestro ciclo. Después vamos a ver por qué es Carnot, porque dice máxima. Esta va a ser nuestra temperatura baja, y el compartimiento de congelación sería nuestro reservorio donde tomamos calor, que le llamamos el calor frío. Y tenemos, por supuesto, el aire de Tucumán, que es nuestro reservorio caliente, donde se van a entregar estos calores calientes, valga la redundancia, y se encuentra a una temperatura alta de 300 Kelvin. Como pueden ver, esto sería aproximadamente unos 27 grados, y esto aproximadamente unos 0 grados o menos 3 grados, para ser más exquisito, menos 3 grados de mi congelador. Dice, considera una eficiencia ideal, o sea, me están diciendo ya vaya pensando en Carnot, ¿sí? Porque la eficiencia máxima ideal es la de Carnot, y la pregunta dice así: ¿cuál es la máxima cantidad de calor que se puede extraer del congelador en 10 minutos? Cuando me dice la máxima cantidad de calor, me refiere a eficiencias ideales. ¿Hola? Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. ¿Todos me escuchan? Ah, perdón, me sale un cartel, signing out, you have signed out because we are currently signing out on the device. Es como que alguien se conectó quizá de la cátedra. Pero ustedes me están escuchando y viendo todo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Bueno, entonces sigo. profe, Diga.
Entonces ahí nos preguntan por el calor absorbido de la máquina, que absorbe la máquina. Nos están preguntando la máxima cantidad de calor que se puede extraer, nos están preguntando el calor absorbido del congelador, ¿sí? Pero recibido ¿por quién? Por el gas de nuestra heladera, ¿sí? O sea, sería el calor que nosotros absorbemos como sustancia de trabajo. El gas de ya saben que todo refrigerador tiene un gas de trabajo. El famoso gas de los aire acondicionados, el gas de la heladera. ¿Me explico? ¿Está claro? O sea, ¿lo extraigo de dónde? Este verbo es peligrosísimo. Lo extraigo de dónde? Del congelador, pero lo está recibiendo ¿quién? El foco caliente. Mi sustancia de trabajo de mi refrigerador. ¿Sí? O sea que Ahí sería está. calor positivo, porque lo está absorbiendo el sistema. Sería mira. Esto me están preguntando. ¿Se entiende acá mejor? ¿Cuál es la máxima cantidad de calor que yo puedo retirar del foco frío? ¿Están viendo esta diapo que estoy marcando? Sí. Sí, profe. Esto es lo que me están preguntando. Claramente se lo saco a este calor ¿de dónde? De mi pieza fría, pero se lo meto al calor ¿a quién? A la sustancia de trabajo de mi refrigerador, al gas del aire acondicionado, ¿sí? Ustedes deben saber que hay un gas dentro de mi aire acondicionado. Es el que lo recibe. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tema entre estas palabras extraído. Esta palabra extraído es extraído ¿de dónde? Del congelador, pero es recibido por mi gas de trabajo. ¿Estamos? Y bueno, acá me dicen 10 minutos, acá no hay que asustarse mucho, porque estos 10 minutos, obviamente, como me han dado una potencia, lo vamos a mezclar estos tiempos con las potencias y vamos a obtener energías. Es bastante sencillo, no se asusten. Pero por ahí alguno dirá, ¿qué hace el tiempo metido acá si ninguna ecuación tenía el tiempo? Ya van a ver que hay una ecuación que tiene el tiempo. Y es por la potencia, digamos. Por la potencia, exactamente. Lo vamos a relacionar a través de la potencia. Exacto. O sea, en definitiva me preguntan en energía, pero bueno, lo vamos a calcular a través de una potencia más que por un trabajo. No es difícil, lo vemos ahora. Bueno, dicho lo anterior, espero que esté claro esto de a quién se le saca, a quién recibe el calor. Después este gas que absorbió este calor lo va a entregar a San Miguel de Tucumán, ¿sí? Más tarde, pero no nos están preguntando eso. Bueno, reemplacemos los valores. Como me piden la eficiencia ideal máxima, no tengo más que pensar que este refrigerador va a funcionar como un refrigerador de Carnot, que es el más eficiente. Y el refrigerador de Carnot ya no me preocupo por los trabajos, sino como decía un compañero, me preocupo por tener un termómetro, medir las temperaturas y las tengo. La temperatura baja es 270 Kelvin, la alta es 300, reemplazo 270 dividido en 300 menos 270, que es 30, y 270 dividido en 30 me da una eficiencia de 9, lo que es, wow, bien polenta. Recuerden que una eficiencia de 9 era la relación entre el calor que yo retiraba del foco frío y el trabajo. Estaríamos diciendo indirectamente que yo, cada una unidad de trabajo que gasto, retiro 9 de calor. ¿Se entiende ese razonamiento? Si recuerdan la ecuación básica de eficiencia, ¿lo recuerdan que era calor sobre trabajo? Eso me está diciendo esto de acá. De cada un joule de trabajo que yo gasto, saco del foco frío o del congelador 9 joules de energía en forma de calor. Ese es el razonamiento o la interpretación física que ustedes deberían hacer de ese valor 9. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular el calor? Que es el pedido que me hace el problema. Calcula el calor. Vamos a utilizar la ecuación de la eficiencia, que ya tenemos el valor, para calcular la cantidad de calor extraída en el tiempo especificado. Para eso,
multiplicamos y dividimos por el intervalo de tiempo, recordamos la definición de potencia, y la definición de potencia neta, voy a trabajar todo con valores absolutos, como lo veníamos haciendo, porque si no tendríamos que meterme con potencias de signo negativos, que técnicamente sería así, pero directamente voy a trabajar como una potencia absoluta, que es así el dato que me han dado, me lo han dado positivo. Bueno, la potencia neta del retiro es el trabajo que yo haga dividido en el tiempo. ¿Le suena esta ecuación, verdad? Una ecuación común y silvestre de potencia. Potencia es energía o trabajo dividido en el intervalo de tiempo que uno demora en hacer esa energía o trabajo. Mezclo esto ¿con quién? Con mi ecuación de eficiencia. He pasado multiplicando esto para acá. ¿Sí? Acá hemos estado hablando de la eficiencia, que era el cociente de calor y trabajo. Paso multiplicando y mezclando estas dos ecuaciones, potencia que voy a pasar el tiempo multiplicando y eficiencia que ya pasé multiplicando el trabajo, mezclo estas dos cosas y me queda esto, que la eficiencia es el trabajo neto, perdón, la eficiencia por el trabajo neto es el calor retirado del foco frío y esto es potencia por tiempo. Reemplazo los valores, la eficiencia vale 9, la potencia es 20 watts o 20 joules sobre segundo, el tiempo que me han pedido era 10 minutos era, ¿verdad? A ver, parece que hay un error acá. En 10 minutos, el tiempo es 10 minutos no se puede trabajar en minutos, sino en el sistema internacional para que me dé joules en segundos. Reemplazo y me da que en 10 minutos el calor retirado del foco frío, o sea, todo el calor que yo le saco a mi congelador, es 1,8 por 10 a la 5 joules. Y listo, acá ha terminado nuestro problema. Eso era todo lo que me preguntaban. Calcule el calor retirado del foco frío. ¿Alguien tiene alguna pregunta ¿Puedo volver al puntual de este anterior? problema? Un segundito. ¿Alguien tiene una Gracias. pregunta puntual de este problema? Me pregunta. Si no, vemos el otro y al final me preguntan de los dos, como quieran. Profe, entonces la potencia solo considera la energía en forma de trabajo, no la energía en forma de calor. No, te podría dar otra respuesta un poquito mejor. Uno puede calcular potencia a cualquier movimiento energético que tengas. Yo también podría calcular, si quiero, presta atención a lo que voy a decir para no confundirte, yo si quiero ahora dividir, estás viendo mi láser, ¿verdad? Sí. Yo si quiero podría hacer ¿qué cosa? Dividir esta energía absorbida ¿en qué tiempo? En 600, ¿sí? Yo divido este calor en 600, que obviamente va a ser 20 por 9, no hay que ser tan pícaro para darse cuenta, si querés lo calculemos ya, 20 por 9, y lo que vos tendrías sería la potencia con la que retiras calor. ¿Me entendés? O sea, yo potencia le puedo calcular a lo que quiera. Potencia de entrega de calor, potencia de retiro de calor, potencia de trabajo. El dato del problema, si lo recordás, decía, el motor de un refrigerador tiene una potencia de tanto. Entonces, en ese momento yo paré la clase y dije, acordate que acá te está diciendo el motor tiene una potencia de tanto. Entonces, ahí era solo la potencia asociada al trabajo neto. ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. Bien. Por las dudas, acá lo calculemos. Vos tendrías 1,08 por 10 a la 5 joules. Uy, ahí no va el joule, acá más grande. Joules dividido en ¿cuánto? En 600 segundos. Y esto te daría la que potencia, por ponerle un nombre, con la que vos retiras ¿qué? Calor del foco frío. Calor. Exactamente. Y eso sería 20 por 9, 9 por 2 es 18, 180. sería 180 watts. ¿Está más claro?
O sea, la potencia del retiro de calor es 180 watts. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Buenísimo. Chicos, este problema está resuelto. Pasemos a otro problema. Este es el objetivo de la clase de hoy, ver dos problemas bien completitos. Este problemita es un poquito más complejo, ¿Profe? más largo. Dime. Perdón, ¿no? No sé si después, si queda tiempo, puedo consultarle sobre otro problema. Si queda tiempo, sí. Bien, gracias. Este dice así. Este dice, también es ciclo de Carnot, pero es una máquina térmica. Cuando uno dice máquina térmica y no máquina frigorífica, en realidad son todas máquinas térmicas, pero se ha hecho popular que cuando uno habla de máquina térmica, ya se refiere a motores. Y si se refiere a motores, a diferencia del refrigerador, el motor lo que hace es sacar calor de un lugar muy caliente, como la explosión de la nafta, transformar parte de ese calor en trabajo, mover las ruedas, y el resto de calor se escapa al medio ambiente, por el caño de escape, por la chapa caliente del auto. Entonces, en este caso, en vez de trabajar con un refrigerador, como hemos trabajado recién, atención, estamos por trabajar con una máquina térmica, o sea, con un motor. La diferencia de todo lo que hemos estado viendo recién es solo que el ciclo de Carnot se mueve para el otro lado. O sea, en vez de girar en sentido antihorario, un motor gira en sentido horario. El ciclo, no es que gira el motor, el ciclo gira en sentido horario. Pero acá me van a dar más datos, tenemos un poco más de datos y tenemos un poco más de preguntas. Dice así, dice que este motor va a ser un motor que va a funcionar con 4 moles de un gas diatómico. ¿Sí? O sea, acá ya tengo un dato, 4 moles, y gas diatómico tengo muchos datos numéricos en esta inocente palabra llamada diatómico. Ya le voy a mostrar los datos numéricos que surgen de ahí. Dice que sigue un ciclo de Carnot, entre una temperatura de 220 grados Celsius, atención, grados Celsius, hay que transformar a Kelvin, no van a querer meter la pata de trabajar con esta temperatura. Y el otro foco, al ser un ciclo de Carnot, solo va a haber 2 focos, 2 isotermas. Una isoterma va a estar a 220 Celsius, la otra a 130 grados Celsius. Y ya tenemos identificado el ciclo de Carnot. Es un motor, trabaja con gas diatómico, son 4 moles, y tenemos las isotermas. Aparece una novedad que es el cambio de entropía del gas en la expansión isotérmica. Ahora vamos a hacer los dibujitos, pero me están dando de dato esto. La variación o delta de entropía, que es esta función termodinámica tan compleja, difícil por ahí de entender, el cambio de entropía que sufre este gas diatómico en la expansión isotérmica es de 162 calorías por Kelvin. Acá otro detalle interesante, caloría no es del sistema internacional, no van a querer trabajar con calorías, la sugerencia es trabajar con joules, así que ya vamos a hacer algún cambio. Y me preguntan, ¿cuánto calor entrega el gas a la fuente de temperatura menor? O sea, la fuente de temperatura menor sería, si es el motor de mi auto explotando, está muy caliente, sería cuánto calor entrega al medio ambiente mi auto, ¿sí? A Tucumán, cuánto calor le entrega ese motor de mi auto a Tucumán. Después dice, ¿cuánto cambia la energía interna en la compresión adiabática? Y por último, ¿cuánto trabajo neto se hace por ciclo en esta máquina? Para entender mejor estas preguntas, vamos a ver la situación. A la situación de motor de Carnot la vamos a dibujar en un diagrama PV. Vamos a partir de un punto A. El punto A tiene una temperatura A, que le voy a llamar temperatura alta, tiene una presión A y un volumen A. Como es un motor, en vez de arrancar por una adiabata, el motor de Carnot, al ser motor, vamos a ir del punto A al B por una isoterma, ¿sí? Hasta llegar al punto B, donde tengo temperatura, presión y volumen B, algunas distintas, como presión y volumen, pero la misma que temperatura. Primer movimiento de Carnot, una isoterma.
segundo movimiento de Carnot, del punto B a un punto C, una adiabata de expansión, al tener mayor pendiente que la isoterma, la adiabata seguro va a bajar, baja hasta un punto C. Este punto C va a tener presión C, volumen C y temperatura C. A esa temperatura C ya la identifico con la isoterma de Carnot, le voy a llamar temperatura baja. La verdad es lo mismo que hemos visto en el problema anterior, pero ahora circulando como motor en sentido horario. Luego viene una compresión isotérmica hasta un punto D, que tiene temperatura, volumen y presión del punto D. La cantidad de sustancia siempre son 4 moles trabajando. La temperatura del punto C y D es la temperatura del reservorio frío, por lo tanto es la temperatura baja, una isoterma. ¿Y cómo se cerraba un ciclo de Carnot? ¿Qué vendría a aparecer acá de DA? Una compresión adiabática. Una adiabata más, obviamente una compresión, porque el volumen tiene que bajar de D a A. Una compresión adiabática, que ahí la dibujamos. Bueno, este es el ciclo de Carnot, que nos tiene preocupado por resolver, y acá tenemos algunos datos numéricos que están escondidos en el enunciado. Cuando dice gas diatómico, hay 3 datos que yo ya conozco. Ya sé la capacidad calorífica molar a volumen constante de un gas diatómico, que vale 20,8 joules sobre mol Kelvin, o lo que es lo mismo, 5 medios de R. Después tengo la capacidad calorífica molar a presión constante de un gas diatómico, esto es un dato conocido, 7 medios de R es 29,1 joules sobre mol Kelvin. Y tienen la constante llamada constante de Poisson o constante adiabática, digamos, del gas, que es gamma, que vale 1,4. ¿Sí? 1,4 para un gas diatómico. Entonces, atención lo que acabo de decir, escondido en la palabra diatómico, gas ideal diatómico, están estos datos numéricos. Si hubiera dicho monoatómico, cambian los 3 datos. Eso se los recomiendo que los lleven a estos valores macheteados en esa hoja de machete que pueden llevar para el parcial. Después les cuento eso si quieren, pero ya se va a publicar. Los otros datos que tenemos numéricos son cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia N es 4,0 moles. La temperatura alta es 220 Celsius, la temperatura baja 130 Celsius. La variación de entropía solo en la expansión isotérmica, o sea, desde A hasta B, ese dato me han dado numérico, la variación de entropía solo de la expansión a B es de 162 162 calorías por Kelvin. Aquí, en el parcial, todo esto está en sistema internacional, pero estas 3 cosas no. Mi sugerencia es inmediatamente en el parcial, uno debería ya transformar al principio los datos. Ya saben que para transformar de Celsius a Kelvin hay que sumarle 273, no nos vamos a poner exquisitos con 273,16, sino directamente 273, y tiene la temperatura en Kelvin. Y la entropía me la había dado en caloría por Kelvin. Recuerde que cada caloría es 4,18 joules. Hacen una sustitución donde dice caloría, ponen 4,18 joules, multiplican 162 por 4,18 y obtienen la cantidad de joule Kelvin de la variación de entropía de esta parte nada más. La pregunta que me han hecho es, ¿cuánto calor entrega el gas a la fuente de temperatura menor? Chicos, como este es un ciclo de Carnot de motor, aquí entra calor, se suele hacer este dibujito, acá hay un Q caliente que va a tener signo positivo porque está entrando a la sustancia de trabajo, y por acá se va calor, le vamos a llamar el calor del foco frío. Lo hemos llamado, sí, calor frío le hemos llamado. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿cuánto calor entrega el gas
a la fuente de temperatura menor. Me están preguntando, diga. Sí, ¿cómo sabe que el Esto cambio es, de entropía es de A a B y, por ejemplo, no de C a D? porque lo dice acá, en la expansión isotérmica. Ah, gracias, no, La no expansión, sabía. la expansión isotérmica es solo la parte del ciclo que va de A a B. ¿Sabes? Es la expansión de A a B nada más. Hay otra expansión de B a C, pero es una expansión adiabática. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Buenísimo. Profe, Diga. como esta es una máquina térmica, no tiene eficiencia, ¿o no? ¿Tendría rendimiento? Rendimiento, correctísimo, sí. A ver, Rendimiento. Se trabaja, técnicamente entre nosotros es lo mismo. Los libros, no sé por qué, la historia le da un nombre distinto, pero sí, se le usa un nombre distinto, rendimiento. Y quizás se le usa un nombre distinto porque la ecuación está como invertida, para que ustedes no se hagan lío. Pero técnicamente es un balance económico siempre. Para mí casi no hay diferencia entre la palabra eficiencia y rendimiento. Es cuánto gano frente a cuánto gasto. En ambos casos es lo mismo, cuánto gano frente a cuánto gasto. ¿Sí? Lo que harías vos el día que seas empresario. Quiero saber cuánto estoy ganando, pero comparado con cuánto estoy gastando. En ambos casos, tanto para motor como para refrigerador, el concepto es el mismo, es cuánto gano frente a cuánto gasto, pero los nombres históricos son diferentes porque las ecuaciones son inversas, ¿no? En una está el trabajo arriba y el calor abajo, y en otra está el calor abajo, arriba y el trabajo abajo. ¿Está mejor? ¿Se entiende un poquito más? sí, sí, profe, gracias. Buenísimo, de nada. La segunda pregunta que me han hecho es, o sea, la primera pregunta es cuánto calor entrega el gas a la fuente de temperatura menor, o sea, cuánto calor se escapa por acá. La segunda es cuánto cambia la energía interna del gas en la compresión adiabática. Bueno, acá hay dos compresiones. Compresión es disminuir el volumen. Hay una compresión de C a D, que es esta, pero esta es isotérmica. Y hay otra compresión de D a A, que es esta, y esta sí es una compresión adiabática. Por lo tanto, me están preguntando el delta de U, o variación de energía interna, en el proceso de A. ¿Sí? Recuerden que ciclo es todo y proceso le llamamos a las partes. Y por último, la pregunta C es, ¿cuánto trabajo por ciclo puede efectuar esta máquina? Recuerden que decir por ciclo es el trabajo neto de cada vuelta. El trabajo neto de cada vuelta es el área esta, pero bueno, calcular el área de este problema es un poco difícil, porque no es muy geométrico que digamos esta formita, esta especie, no sé, de hoja de otoño ahí así deformada, pluma, se llamaría, pero quizá lo podemos hacer por otro camino. ¿Sí? Bueno, manos a la obra, vamos a responder esto. Chicos, ¿cuánto calor entrega el gas a la fuente de temperatura menor? Para responder esto, tenemos que recordar que estamos frente a un ciclo que recorre una sustancia que es un gas ideal y vamos a suponer que lo hace por procesos cuasi estáticos y además de ser lentos son reversibles, que algunos autores dicen que es lo mismo, otros dicen que es distinto, pero bueno, nosotros lo especificamos cuasi estático y reversible, no irreversible, sino, o le digamos al revés para que no haya confusión, reversibles y cuasi estáticos. Y es un ciclo de Carnot. Bueno, nosotros tenemos que recordar de la teoría que hay una función de estado para el universo y para cualquier sistema, en especial yo la voy a trabajar para un gas ideal, que es una función de estado llamada entropía. ¿Sí? Y esa función de estado llamada entropía, como es una función de estado, verifica qué cosa. Primero, por definición, la entropía, variación, es una integral entre un estado inicial y final del calor que se ha entregado o se absorbió de manera irreversible sobre la temperatura. Esta es la definición de la variable termodinámica entropía. Pero, como es una función de estado, en un ciclo, que yo salgo de un estado y vuelvo al mismo estado, o sea, el estado final e inicial en cada ciclo es el mismo,
esta integral sería del estado inicial al estado inicial, y como es una integral cerrada y es una función de estado, al ser una integral cerrada desde la A hasta el estado A, y es una función de estado, necesariamente es nula esta integral del ciclo completo. O sea, me están preguntando cuánto calor entrega a la temperatura menor, o sea, una parte del ciclo, pero yo necesito para esto pensar en el ciclo completo, y ahora van a ver por qué. La variación de toda la entropía en un ciclo completo siempre va a ser 0 Joule Kelvin, sea Carnot o no sea Carnot, siempre que sea reversible, el ciclo siempre tiene una variación de entropía nula. También nos tenemos que acordar de esta definición de integral, que la variación de entropía en un proceso reversible isotérmico, vamos a ir marcando por las dudas por si hay gente distraída, en un proceso isotérmico, si miran la integral, si miran esta integral, como dice isotérmico, esta temperatura va a ser constante, puede salir fuera de la integral, y la integral del calor es el calor. Entonces, para los procesos isotérmicos, la variación de entropía directamente es el calor intercambiado en el proceso isotérmico sobre esa temperatura constante de la isoterma. ¿Sí? Esta ecuación es válida para variaciones de entropía de procesos reversibles isotérmicos. También, por otro lado, en los procesos adiabáticos, lo marco acá por si hay gente distraída, en los procesos adiabáticos, como en el proceso adiabático nunca hay cambio de calor, este diferencial de calor es nulo. Y como ese diferencial de calor es nulo, la integral de diferencial es nula. Por lo tanto, en procesos adiabáticos se tiene que la variación de entropía es nula. Entonces, ahora vamos a mezclar las tres ideas. Las tres ideas están en la diapositiva que les estoy mostrando. Las tres ideas dicen que, primero, en un ciclo, la variación de entropía es 0. Segundo, dice que en los procesos isotérmicos, y en Carnot hay dos de estos, hay dos procesos isotérmicos, las variaciones de entropía son calores sobre temperaturas constantes. Y en los procesos adiabáticos, y en Carnot hay dos de estos, en los procesos adiabáticos la variación de entropía es nula. Juntando toda esta idea, perdón, no sé si lo han hecho en screen. Les doy ahí 2 segunditos para hacer un screen a esta diapo que es bastante importante. Entonces, hola, están todos ahí, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Perfecto. Profe, disculpe, Diga. si yo tengo, por ejemplo, la entropía del proceso AB, o sea, la Sí. expansión isotérmica AB, voy a tener Sí. como es isotérmica, voy a tener que va a ser el calor de AB sobre la temperatura de ese De esa isotermo. isoterma, correctísimo. Bien, bien, gracias. Sí, ahora lo voy a decir, pero es correcto. Bueno, entonces mezclemos todas estas ideas. A ver, como la entropía es una función de estado, la variación de todo un ciclo va a ser la variación del proceso AB, más la variación del proceso BC, más la variación del proceso CD, más la variación del proceso DA. O sea, hay 4 procesos, sumo las 4 variaciones de entropía y me da la total. Mezclado esto con las ideas anteriores, ¿cuánto valía la variación de entropía del ciclo? Porque es función de estado y vuelve al mismo estado. Nula. 0. Bien. ¿Cuánto varía la variación de entropía del proceso AB que es isotérmico? A, es el proceso intercambiado en el proceso AB sobre la temperatura de esa isoterma que era la alta. ¿Cuánto valía la variación de entropía del proceso BC que es adiabático? Nula. ¿Cuánto vale la variación de entropía de la parte del ciclo que es el proceso CD que es isotérmico? Calor intercambiado en CD sobre la temperatura isoterma que es la baja. Que es lo mismo que me has preguntado vos, muchacho, no sé tu nombre, pero acá te lo estoy escribiendo justo. Más la variación de la entropía del último proceso adiabático del ciclo que es 0. Por lo tanto, y recordando que este dato me lo han dado, ¿se acuerdan? Me han dicho, la variación de entropía de este proceso
isotérmico de expansión era 667 Joule Kelvin. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Estaba dado en el enunciado. ¿Era lo que nos daban en calorías sobre Sí, Kelvin? sí, estaba en calorías sobre Kelvin, pero ya lo hemos cambiado. Sí, era ese. O sea, este dato estaba dado en el enunciado en calorías Kelvin. Yo ya lo estoy trabajando en ¿qué? Joule Kelvin, está ahí, ¿sí? ¿Lo ven? Y Siempre tenemos que pasarlo a Joule Kelvin para trabajar esta ecuación. no, si los calores lo va a trabajar en calorías, lo deja en calorías. ¿Me explico? Si los Sí, pero calores los querés responder en calorías, déjalo en calorías. Mi sugerencia, casi siempre como una sugerencia general, es trabajar todo en lo posible en, salvo que sea muy obvio el problema, trabajar todo en Sistema Internacional de Unidades. Y después al último, si la cátedra te exige algo así como diga el calor en unidades de atmósfera litros, que es una unidad de energía, lo deben saber. Entonces ahí vos llevate en tu machete de fórmula todas las reglas de tres simples y todas las equivalencias para que al final haga los cambios. Esto es una sugerencia mía, así trabajo yo. Trabajo siempre en sistema internacional, que sea un sistema hipercoherente, que ya sé en qué unidad me va a dar, y al final si alguien me exige otra unidad, al final lo hago al cambio. Por lo tanto, en mi forma de trabajo, no es que ustedes estén obligados a hacerlo, no hagan como quieran, pero en mi forma de trabajo yo los datos siempre los transformo a sistema internacional, trabajo en sistema internacional y al final hago cambio. A veces parece que trabajo un poquito al cohete, pero bueno, a mí me sirve. ¿Seguimos? Como pueden ver, hay otro dato que conocíamos, que era ¿cuál? La temperatura baja. ¿Se acuerdan que estaba dado el dato? Es un dato conocido. Y si miran ahora toda la ecuación, tienen que 0 es igual a un dato numérico más 0 más un dato donde solo hay una incógnita, la voy a marcar con rayitas, a la incógnita, y un 0. Por lo tanto, esto es un juego de niños, chicos. Acá tenemos una sola incógnita en una ecuación súper fácil de solucionar. Y es más, la incógnita que tenemos en esta ecuación justamente es ¿qué cosa? El calor que se mueve en el ciclo en la temperatura menor. Y es la pregunta, ¿cuánto calor entrega el gas a la fuente de temperatura menor? Es esta. Por lo tanto, despejo de esta ecuación, igualada a 0, igualada a 0, igualada a 0, paso esto para allá restando, me quedan menos 677 Joule Kelvin, T baja que está dividiendo va a pasar multiplicando, hacen el producto de la variación de entropía por la temperatura baja que ya está en Kelvin, 403 Kelvin, y obtienen el calor cedido. Como verán, obviamente me tenía que dar signo negativo, si no tengo que revisar en el parcial, ¿por qué no me da el signo esperado? A no confundirse, la variación de entropía es positiva, pero como la pasé al otro miembro, ¿no? Ha quedado negativo, ¿estamos? No van a pensar que la variación de entropía cambió de signo por algo que yo no les avisé. Pasó al otro miembro y al pasar al otro miembro quedó negativo. Y la temperatura en Kelvin siempre es positiva, y este es el calor cedido a la fuente de temperatura menor. Discúlpame, ya te doy la palabra. En este caso sería, por ejemplo, si fuese el motor de mi auto, estos serían todos los joules que yo le entrego al medio ambiente, yo como sustancia de trabajo le entrego al medio ambiente, por cada ciclo que yo recorra. Es negativo, atención, es negativo porque es el calor que la sustancia de trabajo pierde entregándosela al medio ambiente, que es quien la gana. ¿Estamos? Entonces, recuerden no confundir palabras como entregar, recibir, perder y ganar en los enunciados de los problemas. ¿De quién están hablando? ¿Si de la sustancia de trabajo o de los reservorios o focos? Escucho la pregunta.
¿Querés saber si para cuando convierte de caloría a joule, yo estaba usando 4,186, digamos, pero no sé si está bien ese número. Está bien, en la cátedra usamos 4,18. 3 cifras significativas nos Ah, sobran. bien, Dale. bien, bien, bien. Gracias. Bueno, atención, esto lo he dicho con palabras, así que voy a ir rápido. Nótese, por favor, el signo negativo, lo que corresponde a una cantidad de energía perdida por el sistema por medio del mecanismo de calor. O sea, a través del calor yo pierdo esta cantidad de energía. La gana el medio ambiente, pero la sustancia de trabajo la pierde. Bueno, hemos respondido usando razonamientos de las funciones termodinámica de estado, entropía, hemos resuelto calor. Recuerden siempre que es un camino, porque la ecuación de entropía lo tiene al calor ahí escondido. La segunda pregunta decía, ¿cuánto cambia la energía interna del gas en la compresión adiabática? Recuerden, la compresión adiabática era la parte final del motor, cuando ya volvía al estado inicial. Y vamos a recordar también que la energía interna de un gas ideal, solo de un gas ideal, es una función de estado. Es una función de estado que solo depende de la cantidad de sustancia y de la temperatura. Por lo tanto, la compresión adiabática, que está ocurriendo desde el punto A al punto D, recuerden el esquema, por favor, que si no lo recuerdan me piden y lo vuelvo a mostrar, pero si recuerdan el esquemita, me están preguntando entonces cuánto cambia la energía interna en la compresión. Como es una función de estado, la energía interna la voy a calcular desde A hasta D, desde A hasta D, que es la compresión adiabática, y como es una función de estado, yo sé que siempre, pero siempre, a veces muchos alumnos me preguntan esto, por lo tanto acá lo voy a decir de nuevo, siempre, pero siempre, yo para un gas ideal puedo usar esta ecuación, sea el proceso que sea, isotérmico, adiabático, volumen constante, presión constante, o cualquier otro proceso que hasta no tenga nombre, la energía interna siempre la puedo calcular como el producto de la cantidad de sustancia por el calor específico a volumen constante. Esto es donde muchos alumnos dudan. Profesor, es una compresión, cambia el volumen, es un proceso adiabático, hay cambio de volumen. ¿Por qué usted usa volumen constante? Porque se demuestra que la función de estado energía interna se puede calcular de esta manera. O sea que acá va el CB, aunque el proceso no sea a volumen constante. Y la ecuación de variación de energía interna, discúlpame, ya termino. La ecuación de energía interna queda como el producto de cantidad de sustancia por cantidad de capacidad calórica, volumen constante molar, por la variación de temperatura de los extremos de este proceso. O sea, queda como está esta ecuación. Diga. No, me acabo de dar cuenta solo, casi. Vale, qué bueno, eso es lo mejor para un alumno. Profe, Bueno, ¿puede mostrar el gráfico? sí. Perdón que vaya lento, es este. Me están hablando de la variación de energía interna de esta parte, que es la Profe, entonces no compresión sería adiabática. de D a A en vez de A a D, como dice usted. De D a A. Es de D a A. Ah, no sé qué puse, de A a D. Sí, ahí ve, A ver, aparecía U a D. a ver, vamos a corregir. Sí, es de D a A. Sí, correctísimo. Sería esto, así. De D a A. Bueno, ya lo revisamos, a ver, y lo corregimos. Sí, de D a A. O sea, el estado final es A. O sea, acá en las temperaturas está bien puesto, ¿no? El inicial es partiendo de D. Acuérdense que este es delta de T. Delta de T siempre final menos que inicial. O sea que es la variación de entropía dA. Sí, eso es lo que me estás corrigiendo, te lo acepto, lo vamos a marcar. O sea, esto, lo ideal hubiera sido que diga el subíndice dA. A eso te refieres, ¿verdad? Claro, creía que el resultado también podía estar mal.
No, el resultado está bien porque estamos tomando temperatura inicial, ¿cuál? La de D, que es la menor. Temperatura final, la de la isoterma más caliente que la de A. ¿Me sigues? Sí, profe. Reemplazo, tengo el CB, tengo el número de moles o cantidad de sustancia, tengo el CB, tengo la variación de entropía, perdón, la variación de temperatura, que es un aumento de temperatura, porque voy de una temperatura baja a una alta, por lo tanto, como el gas, dicho mal y pronto, se calentó, aumentó su temperatura, sería lo correcto, la variación de energía va a ser positiva. ¿Sí? Salvo que esté mal calculado, si alguien lo quiere chequear, pero bueno, si está mal calculado me avisan. A mí me da una variación de energía interna para ir desde D hasta A de 7.490 joules aproximadamente. ¿Está bien ahí? ¿Está más claro? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, lo hago fácil, lo hago por función de estado y chao. O sea, ya está, ¿para qué me voy a andar haciendo otros cálculos del primer principio? Directamente tomo la ecuación de variación de energía interna, que siempre es NCB delta T, y con eso lo calculo. La última pregunta dice, ¿cuánto trabajo por cada ciclo puede hacer esta máquina? Bueno, vamos a recordar que en un ciclo, la energía interna, al ser función de estado, me da que es nula. O sea, en un ciclo, este es el primer principio aplicado a un ciclo. El primer principio aplicado a un ciclo diría, la variación de energía interna de un ciclo es igual a todo el calor movido en el ciclo menos todo el trabajo intercambiado por la sustancia en forma de trabajo en un ciclo. Pero como es un ciclo, la función de estado, energía interna como función de estado, es 0 joules. O sea, cada vez que vuelve al mismo lugar tiene el mismo estado energético, por lo tanto no hay cambio. Y el Q de un ciclo es la suma de los calores de cada proceso menos el trabajo del ciclo. Y el trabajo del ciclo es la suma de los trabajos intercambiados en cada proceso. ¿Sí? Este es el primer principio aplicado al ciclo. Pero, además, sabemos que la suma de los calores sumados de cada proceso es el calor neto del ciclo. Y la suma de todos los trabajos intercambiados en cada proceso es el trabajo neto del ciclo. Por lo tanto, descubro que en toda máquina térmica, sea el refrigerador, motor, recorra el ciclo que recorra de Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo elegido por el alumno, elegido por la cátedra, llegamos a una conclusión que está en muchos libros, que el calor neto que intercambia la sustancia de trabajo en un ciclo es igual al trabajo neto que intercambia en forma de energía una sustancia en un ciclo. Esto es una ley de los ciclos, para describirlo de alguna manera. Y a mí me están preguntando, si ven la pregunta, dice, ¿cuánto trabajo por ciclo efectúa la máquina? Esta es la pregunta. Y si esta es la pregunta, quizá tengo estos datos. Y si tengo estos datos, respondo mi pregunta. Y por la entropía tengo estos datos, como lo vamos a ver. Vamos a calcular el calor total o neto del ciclo y calculando eso voy a tener el trabajo. El calor neto es la suma de los calores de cada proceso. Por lo tanto, el calor neto es el calor intercambiado en la parte AB, más el calor intercambiado en la parte BC, más el calor de la parte CD, más la parte DA. Algunos de estos calores son ceros. ¿Cuáles serían ceros? ¿Dónde no se intercambia trabajo el calor nunca? ¿En qué ¿En las proceso? adiabáticas? En las adiabáticas, exactamente. Y las adiabáticas son dos, esta y esta. Por lo tanto, esta y esta, ya sabemos que valen cero. Y estos calores AB y calores CD lo tenemos a través de la entropía. Y ahí se los muestro. Ahí va. El calor de la isoterma AB
es por entropía y por proceso reversible y por estado, es el producto de la variación de entropía de la isoterma por la temperatura. El calor de la adiabata BC es ¿cuánto? 0. El calor intercambiado en la parte CD ya lo hemos calculado recién a través de la entropía. Es esto que tenemos aquí. ¿Así era? Este valor. O acá. Perdón, voy a volver para atrás, no sé si es un error de escritura. Ah, no, está perfecto. Menos 2,69. Vuelvo, chicos. Pensaba que era un error de escritura. Ah, no, me equivoqué con la energía interna. El calor, entonces, del ciclo, del proceso CD, ya lo hemos calculado. Y el calor de la parte adiabata de A es ¿cuánto? 0. Por lo tanto, hago todos los reemplazos que tenga que hacer, pongo la variación de entropía de la temperatura alta, que es 670, por la temperatura alta, conozco el calor de la otra parte, saco mi calculadora, hago todos los calculitos que son muy sencillos, y obtengo el calor neto. El calor neto intercambiado en un ciclo es 6 por 10 a la 4 joules. Y como es 6 por 10 a la 4 joules, el calor neto es el trabajo neto. Porque en un ciclo es lo mismo, el calor intercambiado que el trabajo intercambiado. Esto es obvio, porque la sustancia vuelve al mismo estado en cada ciclo. Entonces, salvo que se fabrique energía, violaría el principio de conservación de la energía. Y ahí termina el problema. Eso me habían preguntado. Señoras y señores, Profe, ¿dudas? ¿puede volver al punto, al primero, al ¿Al ejercicio 1 o al ítem A de este problema? ítem A? Ahí va. Ahí lo tienes. ¿Tienes alguna duda o querías hacer un screen? No, donde calcula QC, perdón, sí, QCD, ¿no Sí. falta que esté dividido en la temperatura alta o Como en la temperatura alta. o sea, el QCD está dato que daban al asociado. inicio era o sea, el calor de AB era, o sea, la entropía de AB era 667 joules por Kelvin, ¿no? Exacto, o sea, esta parte de Bien, bien. aquí, no el calor, sino este cociente vale. Sí, sí. Bien, sí, había copiado mal. Bien, Nada, bien. gracias. Después, en la última diapositiva de este problema, con este cociente y este dato hemos calculado este calor. Pero lo hemos hecho al final. Acá directamente reemplacé el total. Calor sobre temperatura de 667. ¿Se entiende? En la última diapositiva sí uso esto y esto. ¿Puede volver a la consigna, por favor? ¿A cuál? Al enunciado. Sí. Profe, disculpe. Bien. Entonces, ¿cómo sería la implicación? Si es cuasiestático, ¿es reversible o si es reversible cuasiestático? Mira, una pregunta bastante interesante. Sí o sí, sí o sí, para que sea reversible, debe ser cuasiestático. Ese sí o sí. Ahora, hay algunos autores que dicen que hay procesos cuasiestáticos
que por una cuestión de rozamiento o cosas por el estilo, no son reversibles. Entonces la implicación sería, para que sea reversible, sí o sí debe ser cuasi estático. Al revés no. Resnick, por ejemplo. Resnick es uno de los que hace la diferencia. Otros autores como Ingar, por ejemplo, dice que es lo mismo, que dejen de hinchar. Que dejen de hinchar. Profe, ¿y Sears cómo diría? En el Sears. ¿Quién? En el Sears, el de física universitaria. Qué sé yo, no me acuerdo todo de memoria, no sé. Tengo un CIAR por acá. ¿Cómo dice? ¿Qué diferencia hace? Claro, ¿qué relación hay? Me parece que en CIARS creo que es el libro que han usado los profes para hacer la teoría. Así que ahí está, dice, para que un proceso sea reversible, vos necesitas 0 rozamiento y necesitas que las diferencias de temperatura entre el medio ambiente y la sustancia de trabajo, o las diferencias de presiones entre la sustancia de trabajo y el medio ambiente, las diferencias sean nulas. Es una cosa, es una rareza, es como que yo te digo que cambies la temperatura de un gas, pero lo cambias con algo que tiene la misma temperatura que la de tu gas. Dicen que los diferenciales tienen que ser prácticamente nulos. Eso hace que sea muy lento. O sea, cuando va a haber un bizcochuelo y lo mete en el horno, cuando los metió en el horno el bizcochuelo, el choque térmico que siente el bizcochuelo frente a su temperatura y la temperatura del horno lo hace inmediatamente irreversible al proceso de cocina un bizcochuelo. ¿Sí? Ahora, si vos tenés una garrafa de gas cerrada y subís un diferencial de temperatura, el medio ambiente, entonces ahí se calienta un diferencial de temperatura la chapa de la garrafa y después un diferencial de temperatura el gas, y lo haces muy lento, que en ningún momento haya ruptura de estado del gas, eso es un proceso reversible. Y esos procesos son técnicamente imposibles de realizarse. Respondo a tu pregunta. El CIARS habla de diferenciales nulos y de roce cero. Por lo tanto, el CIAR es como que deja entrever que son dos cosas distintas. O sea, el diferencial cero implica cuasiestaticidad, y al ponerte lo del roce cero te está ya diciendo con eso, con roce cero, además ahí tenés reversibilidad. Pero son cosas muy teóricas, ¿no? Chicos, yo les digo que para el parcial o en el final lo pueden pensar bien, mejor, pero para leer varios libros, entenderlo mejor. Pero para el parcial, lo mejor que tienen que entender es que cuando uno dibuja cosas como esta, cuando uno dibuja sucesión de estados y le llama proceso, que ya está hablando de, por lo menos, cuasiestaticidad, por lo tanto pueden aplicar cualquiera de las ecuaciones que estamos viendo. Y presuponemos reversibilidad también. Cuando no se dibuja o se muestran estados sueltos, se le va a avisar a ustedes, no, mire, esto va a ser irreversible. ¿Se entiende? ¿Está un poco mejor por lo menos? Sí, profe, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿cómo se deja de screen sharing a stopper? ¿Le puedo hacer un par de consultas? Para, déjame que vea. ¿Elías? Sí. Dame un segundito. He dejado ya de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, ¿y cómo sé si ustedes me ven? Gallery. Acá estoy. Pin, pin. Listo, sí, pueden hacerme las preguntas que quieran. Entonces, profe, el rendimiento es para motor y eficiencia para refrigerador y los dos tienen ecuaciones distintas, ¿verdad? Sí, señor. En el caso de motor, lo que vos necesitas, un motor, ¿vos para qué compras un motor? Un motor vos lo compras para que te entregue trabajo. ¿Sí? Entonces, la ganancia en un motor es
cuánto trabajo yo recibo y el gasto es cuánta leña tengo que quemar. Por eso que el rendimiento, que ahora no me acuerdo con qué letra la estábamos usando en la cátedra, no sé si con la letra ETA, creo que sí. Sí, creo que sí. Sí, con Por esto, eso profe. el rendimiento de un motor es el trabajo que neto, o sea, cuánto trabajo yo gano, ¿sí? Dividido en el calor que absorbe la sustancia. ¿Y por qué hablo del calor que absorbe? Porque el calor que yo tengo que quemar es la leña que yo tengo que quemar, la nafta que yo tengo que gastar. Entonces, en un motor, este es el balance energético. Gano qué? Trabajo, pero gasto leña. ¿Me entendés? Imagínate una locomotora a vapor de los trenes clásicas. Yo necesito un montón de calor que absorbe el vapor, que es la leña que yo quemo, y gano un trabajo que es la locomotora moviéndose. Y el calor absorbido por la sustancia, acá son positivos los dos. Por eso no hay que ponerle ningún signo de valor absoluto. En cambio, en un refrigerador, la eficiencia epsilon del refrigerador es, ¿yo para qué compro un aire acondicionado? Yo compro para sacar calor de un foco. Para eso compro un aire acondicionado, no para que me mueva un pistón o para mover una licuadora. Yo compro para que me saque calor de un lugar. Entonces aquí va el calor absorbido, o sea, el calor que absorbe la sustancia de trabajo, ¿sí? Sí, Pero que lo absorbe del foco frío. Aquí lo absorbe del foco caliente. Ojo que estos dos calores no son simétricos, no son invertibles, no son los de los mismos valores en un mismo ciclo que trabaja invertido. Ojo, le voy a poner un prima, ¿ah? Para que quede claro. No, no voy a poner un prima porque se me hace un lío. Recuerden que en un ciclo voy a hacer Carnot, en un ciclo de Carnot de motor que es así, llegas a ver ahí lo que estoy dibujando, ¿no es cierto? En un ciclo en sentido horario, acá se produce el calor que absorbido, es un valor grande. Y el trabajo neto es el área. Y como gira en sentido horario, el área es positiva. Entonces, estos dos son positivos y este tiene un valor grande, para ponerle un nombre cualquiera. En un ciclo que trabaja al revés, en sentido antihorario, antihorario para acá, sentido antihorario, ¿yo para qué compro un aire acondicionado? Para que en esta parte absorba ¿qué? Calor. Pero esta parte es los focos fríos. Entonces este valor no sería el inverso de este, ojo a eso. Y este va a tener signo positivo, porque es calor absorbido por la sustancia. Sí. ¿Y qué gasto? O sea, ¿qué gasto en el aire acondicionado? La verdad, gasto plata EDET para que me haga mover un motor que es el que comprime el gas. Entonces acá va el trabajo que yo tengo que gastar, que es esta área. Pero esta área, como gira en sentido antihorario, es negativa, por eso se le pone el valor absoluto a la eficiencia para que me dé una cosa positiva. ¿Está mejor ahí? Sí, perfecto. Gracias. De nada. La Hay, otra. hay preguntas de final, nosotros hacemos preguntas en final, donde preguntamos si son inversas. Y en el mismo ciclo de Carnot, si calculo esto para el motor, sí podría calcular el rendimiento para el motor y decir que la eficiencia es la inversa, porque peligrosamente las ecuaciones se ven inversas, ¿las ves? Sí. Pero te lo repito, peligrosamente inversa, porque la verdad, este valor y este valor no son iguales porque no ocurren en isotermas iguales. La respuesta rápida sería no, no es una inversa, no lo podría calcular con una inversa. Claro. Profe, hay otra consulta que tengo también sobre rendimiento y eficiencia. ¿Es lo ¿Cómo? mismo el rendimiento para un motor
que no sea de Carnot con el motor de Carnot. No, no es lo mismo. Calcula No es lo distinto. mismo, no es lo mismo el rendimiento de qué, de Carnot. Te lo voy a decir, lo vamos a decir bien, digamos de la mejor manera posible. Voy a hablar de motor, ¿no? Voy a hablar de motor, todo lo otro es Sí. igual, todo lo que diga para el refrigerador, el concepto es el mismo. ¿Estamos? Por definición, rendimiento, por definición, rendimiento es la suma de todos los que trabajos, ¿sí? Sí, O sea, lo voy a seguir acá. En definitiva, es todo el trabajo que neto. neto que yo obtenga por ciclo, ¿estamos? Sí, Dividido en todo el gasto, pero todo el gasto depende del dibujito del proceso, porque hay procesos donde en más de un lugar se gasta calor. claro. En el de Carnot ocurre solo en un proceso, que es en el isotérmico de ¿cómo sería? De abajo, a ver. De arriba, perdón, de arriba. En el isotérmico de arriba. Por eso, en todos los motores, aquí en realidad va la suma de los calores que absorbidos. O sea, acá yo puedo tener ciclos donde, lo vas a encontrar en los libros. Hay varios ejercicios de varios tipos de ciclos, ciclo Diesel, ciclo Otto, ciclo cuadrado, ciclo Carnot. Entonces acá va la suma de todos los calores absorbidos. En el ciclo de Carnot no ponemos la suma porque solo en un proceso se absorbe calor. Claro. ¿Me sigues hasta acá? Sí. Entonces aquí va, no quiero poner el Q neto porque el Q neto es los calores entregados y recibidos. Es la suma de los calores absorbidos. O sea, no sumo los calores devueltos o entregados, solo Claro, los solo absorbidos. sí. ¿Estamos? Entonces, esta es la definición. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, ahora, esta es la definición de verdad. O sea, cuando yo voy al ingenio, tengo que ver cuántos joules gané de trabajo y cuántos joules gasté de leña. Y me va a dar el rendimiento posta a posta de mi empresa en el sentido de cuánto realmente me rinde. Estoy quemando tanta leña y estoy ganando tantos joules de locomotora. ¿Estamos? Pero ese rendimiento real de la máquina real, entiéndase de la locomotora real, no va a ser igual al rendimiento que ideal, del ciclo ideal que yo dibuje. O sea, yo puedo dibujar un ciclo PV que sea, no sé, un ¿cómo se llama? Isobárico, después un isoterma, después un isocórico, después una isoterma, después, no sé, una adiabata, después otro que isobárico y otro isocórico. Mira ese ciclo que me he manejado ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 procesos. 7 procesos, pero son procesos que ideales. A este proceso ideal, reversible, cuasi estático, todos los chiches, le puedo calcular qué cosa. ¿El qué? El Calor de rendimiento. sí. Pero me va a salir un rendimiento que ideal de este ciclo. Sí. En mi industria, mi locomotora, yo imagino que más o menos hace esto, pero esto me sale, no sé, un 40% y acá gano el 12%, porque acá está incluido el roce, la no idealización del gas, no sé qué más. Pero esto me va a dar a mí un rendimiento que ideal. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bueno, punto y aparte. Ahora, de todas las máquinas ideales, que trabajen entre temperaturas extremas, mínimas y máximas, la máquina
de mejor rendimiento va de nuevo, de todas las máquinas ideales. La máquina ideal que tiene el rendimiento estrella, el top 10 entre dos focos, frío y caliente, es Carnot. O sea, la máquina ideal, esta es una máquina ideal, Sí, pero la máquina ideal con el mejor rendimiento es el ciclo de ¿qué? De Carnot. Carnot. O sea, se calcula así, igual, pero esta había sido la que mejor rendimiento tiene. Y tiene mejor rendimiento y por eso se relaciona y se cambia la ecuación de Carnot para la temperatura directamente. El rendimiento pasa a ser temperatura alta sobre temperatura alta menos temperatura baja. Sí, Por y la eso de calor también la podemos usar en uno que no sea de Carnot. sí, esto, en uno que no sea de Carnot lo hace con esto. Listo. Sí. Profe, una Y pregunta. ojo, en Carnot también, pero en Carnot, haciendo unos truquitos, descubrimos que es la mejor y además de ser la mejor, la podemos calcular con temperaturas. O sea, esta ecuación de temperatura no se puede usar para este. Claro. ¿Me sigo? Entonces, tenés máquinas reales, Sí. máquinas ideales, cuyo rendimiento lo puedo calcular también así, viendo qué gasto y qué, pero me va a dar un rendimiento ideal. Y máquinas ideales con rendimientos geniales, estrellas, Carnot. ¿Está más claro? Sí, profe, Puedo gracias. tener máquinas reales que trabajen con ciclos que intentan ser ciclos carnotianos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Que sean isotermas, adiabatas, pero como funcionan rápido y no son irreversibles, me van a dar rendimientos que no van a ser que son máquinas reales. ¿Se entiende ahí un poquito Profe, mejor? una pregunta. Dale. ¿Hay Diga. como máquinas de Carnot para algo con 3 focos de calor? No, la máquina Carnot es 2 focos. Claro, no, pero me refiero, ¿no hay alguna versión para 3 focos, 4 focos de máximo rendimiento o todavía no? No, porque generalmente uno, digamos, es como que la mejor máquina, cuando vos tenés temperaturas extremas, aunque vos pares en el medio en otro foco, la mejor es la de Carnot. Claro. Si querés perder tiempo, no sé si perder tiempo, no creo que te ganes un premio Nobel por esto, pero si vos tenés ganas de decir, bueno, a ver, de estas 3 temperaturas, ¿qué camino sigo para obtener el máximo rendimiento? Lo más probable es que termine diciendo, la verdad, la temperatura del medio me importa un cuerno, me voy a la extremo, uso Carnot y el máximo. Chao. Claro. Ya. Me explico, ¿no es cierto? O sea, te va a meter Sí, con una sí. en el medio y después decía, bueno, pero tengo las otras dos. No, me voy a los extremos, me pongo un motor Claro, de al final lo que te Carnot. interesa es la Chao. variación de la máxima a la mínima y de la mínima a la Exactamente, máxima. exactamente. Bueno, chicos, creo que estamos en horario. Son las 12. Espero que hayan disfrutado esta clase. Recuerden, tienen que inscribirse para rendir el parcial. Está en la página de la FACET virtual. Tienen horario de consulta esta semana. Hay prácticos esta semana donde van a haber más ejercicios. Y esperen que voy a ver el chat por si alguien escribió algo. No, nada. Diga. Yo la semana pasada estaba intentando, ¿cómo se llama? Entrar en algunas consultas y la verdad que no me han contestado, digamos, en ¿No distintos te han horarios. contestado quién? O sea, no, el martes, me acuerdo el martes y el jueves intenté en los dos horarios de la tarde y no, o sea, no había, como que no, tuve desde el horario en punto y no había clase o no sé si habrá sido con otro link quizás, pero agarré los que estaban Wow. ahí en la faceta. Entonces quería saber si, no sé si seguirá pasando, qué, porque yo la verdad que tengo varios ejercicios para consultar, porque estaba practicando, pero bueno, no encontraba espacio, digo. Mirá, ¿cuándo decís que ha sido esto? ¿El martes? Martes y jueves de la semana pasada. A ver, jueves creo que ha sido, o viernes, no me Martes, ¿qué ha acuerdo. sido? No, jueves, martes y, a ver.
Martes sí El así. 9. Miércoles me acuerdo que no, porque tenía clase. El 9 a la tarde. Y sí, a los dos, a ver, los dos últimos. No, ¿hola? Sí. Ya, viernes, no, estás viendo el WhatsApp, no hay, generalmente conversamos entre los profes con el tema de la consulta. Te voy a decir, no es para retarte y por supuesto vos tenés en tu derecho lo que estás diciendo, ¿no? Pero te voy a contar una intimidad. Yo no he tenido ningún alumno en consulta en las últimas 5 semanas en mi horario de consulta y muchos profes le ha pasado lo mismo. O sea, me alegro que hayas querido entrar, te diría que es una rareza, que me lo confirmen tus compañeros que están acá presentes si quieren, pero yo no he tenido ningún alumno y muchos profes poníamos en el chat, ningún alumno consulta, ninguna vez tuve una hora, ningún alumno, y ha sido recurrente. Justo el martes a la tarde, qué sé yo, no sé qué decirte. Quizás justo el martes a la tarde no hay ningún comentario en el chat, ni ningún profe que haya dicho no puedo dar la consulta, así que no sé qué decirte. No, sí, no hay problema, no, sí, yo me Pero imaginaba. te confirmo que los profes hemos estado en cada horario de consulta, salvo que haya ocurrido una eventualidad justo el martes. Claro, no, sí, ¿Me explico? me imagino porque sí me acuerdo que un profesor había hablado de eso. Y yo, por ejemplo, no estaba entrando a consulta porque la verdad que con la, por lo menos No el hace, no profesor que hace nos falta ni que te tocó, justifiques, solo este, digo, sí van a no, estar los claro, profes pero en haciendo la consulta, ¿no? aclaración, digamos, de que la clase práctica era muy fructífera, digamos, entonces como que no me quedaban muchas dudas, pero bueno, ahora que no Ah, vemos ya te práctica, entendí. ya era pura parte. Te van a aparecer, te van a Este, aparecer. claro, claro. Sí, sí Pero van a bueno, haber consultas. Algunas lo van a que sí ser quería, presenciales, eso quería preguntar. A algunas la ya se que, van a publicar cuáles van a ser presenciales. perfecto, sí, ya seguro voy a ir a ese. Muchas gracias. Dale, de nada. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego.